Bueno, bienvenidos. Hoy nos visita nuestra coach para hablar de felicidad y metas. ¿Cuándo nos dan felicidad las metas? Ese es un tema, ¿no? Ya está con nosotros Julieta Casnati, que nos va a hablar nos va a estar empoderando para que podamos concretar nuestros objetivos. Te saludo ya, Juli. Hola. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, muy bien, excelente. No es la primera charla del año, ¿no es cierto? No, es la segunda. Es la segunda, ok. Bueno, ¿qué tema de la felicidad y de las metas, no? Y vamos a hacer como una segunda parte de las metas, porque en la primera parte estuvimos hablando de lo formal, claro. Ahora nos vamos a ir al contenido, a lo profundo. Bien, perfecto. En un ratito charlamos, ¿te parece? Dale. Bueno, comenzamos con el tema. Claro, a comienzos del 19 vos nos explicaste de qué forma proyectar nuestro año, ¿no? Y cómo formular nuestras metas. Hoy queremos responder al siguiente interrogante. ¿Cuándo nos dan felicidad las metas? Julieta Casnati, ¿cuándo? Decime. Bueno, dos cositas primero. La primera, invitar a todos a participar, todos y todas, a participar, a hacernos preguntas, a que el programa sea más entretenido y más productivo para todos los que nos están escuchando. Perfecto. Eso por un lado. Y por otro lado, recién lo dije, pero me quiero explayar un poquito más en esto de la parte formal de las metas. Porque nosotros en el programa anterior aprendimos a redactar metas. ¿Te acordás que hablábamos sí. de las 7 reglas que tiene que tener una regla? Es decir, es el aspecto formal. Entendimos que si no hacemos una meta que dependa de nosotros, que esté en positivo, que sea específica, que tenga evidencia, etcétera, etcétera, no va a ser una meta alcanzable. Entonces tenemos que cuidar, una vez que la hemos redactado, que cumpla todas estas condiciones. Eso es la parte formal, estructural de nuestra meta. Ahora vamos a empezar a meternos en la parte del contenido, es decir, en la esencia, para qué hacemos metas y cuándo las metas nos dan felicidad, que es la pregunta que vos me hiciste. Entonces, cuando hablamos de felicidad, primero digamos qué es la felicidad, porque felicidad es una palabra tan amplia y tan generalizada y tan utilizada de diferentes maneras que pongámonos de acuerdo de qué estamos hablando cuando usamos esa palabra. Yo te voy a decir que felicidad tiene que ver con cuál es la brecha que hay entre las cosas que yo me he propuesto en la vida, ese ideal que tengo en mi vida y lo que he conseguido. Por lo tanto, no para todos va a ser lo mismo, porque cada una de las personas se plantean diferentes cosas. Y cuando los estándares que tenemos son muy altos, nunca vamos a ser felices, porque nunca vamos a alcanzar las cosas que nos proponemos. Claro, siempre te va a estar faltando el 5 para el peso, como se dice. Siempre va a estar faltando el 5 para el peso. Hay personas que con muy poco son felices. Como todos podemos observar. Entonces decís, ¿cómo puede tener esa cara de felicidad con lo poco que tiene? Entonces ya nos empezamos a dar cuenta que la felicidad ya no tiene que ver con las cosas materiales que obtenemos, sino con otro tipo de cosas. Entonces empezamos a ver, pero también es cierto recalcar que la felicidad solamente puede venir cuando las necesidades básicas han sido satisfechas. En la medida que esto no ha sucedido, no podemos acceder a la felicidad, porque hay algo mínimo, básico, que es lo que nos permite subsistir, que tiene que estar satisfecho. Entonces, una vez cubierto eso, recién podemos empezar a hablar de felicidad y eso es importante establecerlo. Bien. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que cuando hemos establecido metas, esas metas pueden tener que ver con cosas materiales. No está mal plantearnos cosas materiales. No, claro. Pero ¿con qué se conectan esas cosas materiales que nosotros queremos obtener? ¿Tienen que ver en alguna u otra medida con nuestro propósito, con aquello para lo cual nosotros venimos a esta vida a manifestar de manera externa, digamos? Porque de manera interna todos venimos a lo mismo, venimos a experimentar la plenitud, la conciencia, en nuestro hacer que se manifieste el gozo.
Eso es lo que venimos a hacer. Claro. Ahora, ¿cuándo se da eso? Vos me preguntarás. ¿En qué momento podemos experimentar ese gozo? Y bueno, hay un autor muy interesante que a mí me gusta mucho, que se llama Eckhart Tolle, no sé si lo han escuchado, que es el que escribió El poder de la hora. Y él dice que hay 3 maneras de experimentar en nuestro hacer la conciencia. Una tiene que ver con la aceptación, y acá viene con aquellas cosas que no nos gustan hacer. Porque ¿qué pasa con aquellas cosas que tenemos que hacer en la vida y no nos gusta hacer? Claro. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con aquellas cosas que sí o sí tenemos que conseguir, sí o sí tenemos que hacer? Y bueno, y no tenemos muchas ganas de hacer. Yo estoy segura que cuando me están escuchando, muchas personas estarán pensando en aquellas cosas que no les gusta hacer y sin embargo las tienen que hacer. Ahora, ¿qué opciones tenemos frente a esas 2 cosas? Aceptarlas y hacerlas, disfrutándolas, o sufrir. Claro. Según la elección que nosotros hagamos en esa, y fíjate que esa elección ahí es donde empieza a intervenir la conciencia, porque para que no haya sufrimiento tiene que haber conciencia, y porque la aceptación parte de la conciencia. ¿Me vas siguiendo con lo que estoy diciendo? Entonces, aceptamos conscientemente eso que tenemos que hacer, y entonces ¿sabes qué empieza a pasar? Empieza a aparecer el disfrute. Y el disfrute tiene que ver con el gozo, y el gozo tiene que ver con la felicidad. Claro. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo la primera vez que experimenté esto, y para mí fue así como un flash, porque cuando estaba embarazada de mis hijos hace muchos años, tenía que ir al consultorio del obstetra, y como es habitual, ¿qué tenemos que hacer las mujeres? Esperar. Esperar y esperar. Entonces yo empecé a pensar, y obviamente cuando llegaba me ponía nerviosa, me daba ansiedad, que por qué este hombre me hace esperar tanto, que por qué no maneja las cosas de una manera diferente, por qué no usa los turnos de otra forma. En fin, empecé a poner afuera la causa de mi sufrimiento, hasta que me di cuenta que yo podía hacer algo, y era disfrutar ese momento. Entonces empecé a pensar de qué manera podía disfrutar esperar a que me atendieran. Claro. Y muchas veces estaba 1 hora, 1 hora y media, hasta 2 horas. Entonces empecé a pensar qué cosas podía hacer, y entonces ahí aparecieron ideas, como por ejemplo llevarme un libro. Lo que estoy diciendo parece una obviedad, pero para mí en aquel momento no lo fue, y cambió drásticamente la experiencia que yo tenía en el consultorio. Claro. Entonces me llevaba un libro interesante, o por ejemplo otra cosa que me gustaba mucho hacer era llevar una libreta con todas las cosas que tenía que hacer, y entonces iba chequeando lo que me faltaba, lo que había hecho, lo que no había hecho, y de esta manera transcurría con gozo el esperar. Entonces fíjate, con una cosa tan simple como eso, cómo cambió mi experiencia. Claro. Entonces empecé a transitar de una manera diferente el hecho de esperar a que me atendieran. El hecho iba a estar ahí, depende cómo te lo tomes vos. Y esa es la primera forma en la cual nos empezamos a conectar con esa conciencia, con nuestro ser, que tiene que ver con la aceptación. Bien. Juli, por supuesto, como siempre, las charlas dan para rato, pero tenemos que hacer la pausa. Dale. Ya volvemos. ¿Cómo no? Ya son las 7:20. Estamos charlando hoy con Julieta Casnati, que es nuestra coach, porque ella es coach y directora de la Escuela de Coaching Psicológico Integral. Estamos hablando sobre la felicidad que nos dan las metas, y en qué momento, cuándo una meta nos da felicidad. Nos dice Lore 532 en el WhatsApp de la radio: hola bella, aquí disfrutando el placer de estar en la pile. Y nos dice la peluquería, pero no es esa la peluquería, Lore, es otra. Esa era la anterior que teníamos, ahora es otra la pelo. Y dice que las metas deben ser logrables, si no, estas nos generan frustración para poder ser felices. Claro, bueno, es una de las particularidades que vos habías dicho más temprano, y en la otra clase te iba a decir, en la otra entrevista, ¿no es cierto, Juli? Sí, tiene que ser realista. Exactamente, vos lo has dicho con la palabra justa, muy bien. Muy, viste, qué buena alumna. Vio, profe. Exactamente. Realista, pero acordate, tiene que ser realista pero ambiciosa.
Claro, porque realista significa que sea alcanzable, pero a la vez ambiciosa para que nos entusiasme, nos den ganas de conseguirla. Claro. Bueno, y volviendo a esto de la felicidad depende pura y exclusivamente de nosotros mismos o no? Exclusivamente de nosotros mismos. Claro. Esta es el planteo que hacemos siempre. Ponemos afuera o adentro la causa de lo que experimentamos. Acuérdate que la felicidad en definitiva es una experiencia. Claro. Es la experiencia del gozo frente a lo que hacemos, que es lo que estaba diciendo recién. Esa experiencia que yo conté recién, que también me pasó en otra oportunidad, y lo voy a contar porque es una experiencia tan cotidiana en las mujeres. Me acuerdo que una vuelta me tocó por razones laborales tener que planchar los domingos, porque era el único día que podía. Hace mucho tiempo de eso, pero me pasó y lo tuve que experimentar. Imagínate vos el odio que tenía tener el domingo a la tardecita, noche, porque si no era la única posibilidad que tenía. Claro. Y bueno, y entonces me pasó la misma cosa. Me di cuenta que dependía de mí cómo transitaba esa experiencia, o con gozo, mira lo loco que te estoy diciendo, o sufriendo, es decir, odiando lo que estaba haciendo. Me di cuenta que podía hacerlo de las dos maneras y que dependía exclusivamente de mí. De vos. Entonces, ahí respondo lo que vos decís. Lo empecé a hacer de una manera con presencia, como poniéndole conciencia a cada cosa que estaba haciendo y encontrándole un sentido. Y cambió drásticamente la experiencia. Entonces, vos me preguntás, ¿la felicidad depende de los demás o de los otros? Depende 100% de cada uno de nosotros. Porque el sufrimiento, bueno, o el dolor, mejor dicho, al revés. El dolor no es evitable, es algo que nos va a pasar a todos. Claro. Los seres humanos tenemos experiencias de dolor. Ahora, el sufrimiento lo elegimos nosotros. Claro. Así que vos elegiste no padecerlo, sino no sé si llegar al punto de disfrutarlo, pero por lo menos no padecerlo. No, es que es una elección. La felicidad es una elección. No podemos culpar a nadie por nuestra infelicidad. Claro. Y cuando yo digo a nadie, Miriam, es a nadie. No hay una sola persona en el mundo a quien podamos adjudicarle la causa de nuestra infelicidad. Nosotros somos los creadores de nuestra infelicidad. Claro, yo te entiendo, pero por ahí nos está escuchando un oyente, y dice, ¿cómo dice esto esta mujer como si fuera tan fácil? Porque viste que en palabras suena muy fácil, pero capaz que hay gente que está pasando conflictos muy graves. Suponete con un familiar, con un amigo, y no entra muy fácil esta ficha, Juli. Y es que ¿sabes de qué depende? De la conciencia, es decir, de darte cuenta. Cuando vos haces ese flash, porque es una cosa así, es como instantánea, cuando te das cuenta que dejas de poner afuera, yo no encuentro a veces palabras para decirlo de otra manera, pero cuando pones afuera en lo que le está pasando al otro, en la enfermedad del otro, o la mía misma, o lo que fuera, la causa, vas a sufrir. Es como, es invertir el pensamiento, es entender que yo no soy culpable de las cosas que me pasan, pero sí puedo elegir a cada instante qué hago yo con eso que me pasa. Y realmente es así. Y eso solamente lo podés hacer cuando no te identificás con los pensamientos y cuando sos consciente, cuando lográs separarte de ese pensamiento que te está generando sufrimiento, cuando vos lográs descubrir el pensamiento que te trae el sufrimiento, es cuando te transformás en el observador de vos mismo. Y cuando te transformas en el observador y podés observar realmente el pensamiento que te está generando sufrimiento, es cuando logras invertirlo. Claro, ahí me parece que estaría, ahí radica la cuestión, porque por ahí estás tan inmerso en el problema que estás teniendo que no podés llegar a hacer ese ejercicio. Exactamente, pero ahí es donde viene la autoindagación y las preguntas y decir, a ver, ¿qué puedo hacer yo con esto? ¿Qué tengo que ver yo con esto? ¿En qué
puedo modificar mi conducta para que esto no me afecte? ¿Qué puedo hacer para modificar esto? Y hay cosas que puedo modificar y cambiar y otras que no. Entonces, las que pueda, bueno, lo hago, y las que no pueda, aceptar que no puedo. Claro. El tema es que nosotros nos creemos tan omnipotentes que creemos que podemos hacer todo de todo y modificar y cambiar el mundo. Y no es así. Claro. Es más, no podemos cambiar nada del mundo. No. Parece drástico esto, pero es así. Lo único que podemos hacer es cambiar qué hacemos nosotros con ese mundo. Lo que está en nuestras manos, lo alcanzable. Tal cual. ¿Y ser feliz es un aprendizaje o una construcción? ¿Se aprende a ser feliz o se construye? Yo te diría que casi que veo las dos cosas como una coincidencia, aprender y construir. Voy construyendo, voy entrenando, voy aprendiendo a ser feliz. Y todo esto es a través del entrenamiento, por eso el coaching, por eso estamos hablando acá de la escuela de coaching, porque el coaching es un entrenamiento mental. Entonces, ¿qué significa esto? Que tengo que aprender y entrenarme diariamente. Es como, ayer estaba escuchando una cosa que me pareció genial para transmitir esta idea que vos me traes. Si vos querés ser un experto concertista de piano, ¿qué tenés que hacer? Estudiar. ¿Qué más? Aprender. ¿Qué más? Practicar. ¿Cuántas veces? Muchas. ¿Cuántas horas? Muchas. Toda la vida. Eso mismo es la pregunta, que es la respuesta de lo que vos me estás diciendo. Se aprende. Se aprende, se entrena, se construye, se adquiere con la práctica. Así como no vas a ser un experto, un pianista famoso, talentoso, que vuelen tus dedos y salga una música angelical, si no te entrenás y no practicás muchas horas por día, lo mismo va a pasar con la felicidad. Claro. Es ese entrenamiento mental. A ver, hay como una, ¿cómo te puedo decir? Un tip para darte cuenta que estás en el mal camino. Y mira qué fácil que es haber perdido la paz. Claro. Estar sufriendo. Cuando estás ahí es cuando no estás experimentando el gozo, es cuando exactamente tenés que parar, tomar conciencia que sos vos el que está causando eso, invertir tu pensamiento y empezar a tomar conciencia por qué estás sufriendo, por qué dejaste de tener paz, por qué dejaste de experimentar el gozo. Bien, me encanta. Hoy estoy charlando con nuestra coach Julieta Casnati, que es coach y directora de la Escuela de Coaching Psicológico Integral. Estamos hablando sobre las metas y sobre la felicidad. Bueno, antes de irnos a la pausa, nos decías que la felicidad se construye, que la felicidad se aprende. Tengo un mensaje, Juli. Dale. Luz, acá en el WhatsApp, dice Graciela: buenas tardes, sí, la verdad que uno es culpable. No, uno no es culpable, pero sí es responsable por cómo acciono ante las cosas cotidianas. Yo digo, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia, nos dice Graciela de Ciudad. Es genial esta frase. Genial. Yo la tengo grabada. Fíjate, sí. Perdón, no, termina. No, que la tengo grabada en un cuadrito. Fíjate que utiliza palabras que me encanta que las traiga porque me da para seguir hablando de esto que te estaba diciendo. Para que haya aceptación, tiene que haber primero conciencia de, como yo te decía, en estas experiencias que estaba trayendo, como de planchar o esperar en el consultorio, puse conciencia a la experiencia y entonces pude cambiar mi conducta y por lo tanto mi experiencia y frente a lo que estaba sucediendo. Es decir, que tiene que haber conciencia para que haya aceptación. Y cuando eso pasa es donde aparece la responsabilidad, que es lo que está diciendo ella. La responsabilidad, ¿qué es? Es la consecuencia de la conciencia. La responsabilidad es la habilidad para responder de una manera efectiva para mi vida. Entonces, fíjate cómo ligó las tres palabras, así que felicitaciones para el oyente. Perfecto. Graciela, te sacaste un 10, según la profe Julieta Casnati. ¿Y ser feliz nos garantiza alcanzar nuestras metas o no? Bueno, sigamos hablando con esto de las metas y cómo llegamos a ver a esto, lo de la felicidad y todo lo que estábamos conversando.
¿Te acordás que decíamos que en la experiencia consciente habíamos hablado primero de la aceptación y después hablamos del gozo que aparece cuando aceptamos aquellas cosas que no tenemos muchas ganas de hacer, pero cuando le ponemos conciencia a la acción empieza a aparecer el gozo? Cuando aparece una meta determinada que nos conecta con nuestro propósito, ese que hemos hablado muchísimas veces, nuestro propósito de vida, hay algo que de repente queremos conseguir, que es algo que no podemos dejar de hacerlo, que abrimos los ojos y queremos conseguirlo, queremos buscarlo. Y toda nuestra energía está así, ¿viste? Cuando vos estás apuntando con una flecha al blanco, bueno, eso mismo es lo que sucede cuando la meta está totalmente ligada a tu propósito de vida. Uh-huh. ¿Y sabes cuál es la emoción que aparece en estos casos? ¿Cuál? El entusiasmo. Entusiasmo. El entusiasmo tiene el origen de la palabra. A mí me gusta mucho buscar los orígenes de las palabras, la etimología, y significa teos significa Dios. Uh-huh. Entonces entusiasmo significa estar en Dios. Y esto es cuando logramos, yo hago una figura mental, que es como que cada uno de nosotros, nuestro ser, nuestra esencia, vibra a una determinada frecuencia. Imagínate como una onda. Cuando esa meta que nosotros nos proponemos está conectada con esa onda, con ese propósito, es donde aparece el entusiasmo. Esas ganas de conseguirlo, esa alegría, porque aparece la alegría también. Uh-huh. El entusiasmo va de la mano de la alegría. Muchas veces algunas personas, cuando están conectadas de esa manera, algunas otras creen que están estresadas, porque no paran. Pero hay que distinguir muy bien el estrés del entusiasmo por conseguir esa meta. Vos podés estar estresado por conseguir una meta que tiene que ver con un deseo, un logro, algo que es externo a vos y que cuando lo consigas, ¿qué va a pasar? Se esfuma todo y esa felicidad que alcanzaste es efímera y te dura medio segundo. Es algo material que tiene que ver con un deseo y nada más. Cuando tu meta está conectada con esto otro que yo te estoy diciendo, que fíjate que otra cosa que sucede es que desaparece el tiempo. Cuando estamos conectados con la meta, con nuestro propósito y con el entusiasmo y el gozo, desaparece el tiempo. Estás haciendo 1.000 millones de cosas y ni te das cuenta. Claro. No sé si los que han escuchado han experimentado esto, seguramente muchas personas sí. Y viene acompañado de esto, de la alegría y del entusiasmo. Pero tiene que haber una meta. Para que haya entusiasmo tiene que haber una meta, algo para alcanzar, pero conectado con el propósito. Uh-huh. Recién dijiste que estas son las emociones que aparecen cuando somos felices, cuando cumplimos las metas. ¿Y cuáles son los sentimientos que aparecen cuando no las cumplimos? Me dejas que te agregue una cosita, me quedé enganchada con lo que te estaba diciendo. Sí. Y es que vos me preguntabas por la felicidad. La felicidad no está en conseguir la meta. La felicidad es el camino que vas transitando permanentemente, por eso el entusiasmo, uh-huh, hasta llegar a la meta. Es decir, que es permanente la felicidad. No es cuando lo lográs, es todo el tiempo. Claro, pero ahí me hace acordar a estas personas que dicen, cuando el nene es chiquito, cuando sea grande seguramente voy a estar más libre. Cuando pase tal cosa yo voy a ser feliz. Cuando pase tal otro voy a ser feliz. Y se pasan la vida sin ser felices. Me encanta lo que estás diciendo, porque ese es uno de los errores del ego, uh-huh, que es, cuando consiga esto voy a ser feliz. Claro. Cuando consiga esto otro voy a ser feliz. Y ahí empieza la casa, el auto, las, uh-huh, vacaciones, el cargo, el título, uh-huh, cosas externas, sí, como si las cosas externas fueran a darnos felicidad. Y fíjate una cosa, las cosas externas, cuando salen de esa felicidad o motivación intrínseca y entusiasmo, nos dan felicidad. Sí, Pero claro, cuando salen de un deseo nada más, no nos dan felicidad. Claro, es cierto. Porque en el camino sufrimos. Sufriste. Uh-huh. Y cuando llegás, decís, era esto lo que yo quería. Claro, o ya perdés el entusiasmo, justamente pierde la emoción porque ya lo lograste, ya lo tenés. Tal cual. Y ahora, ¿me querés repetir la pregunta? Sí, recién hablamos de las emociones que aparecen cuando cumplimos nuestra meta, y cuando no cumplimos se manifiestan otras emociones negativas seguramente. Totalmente, la frustración. Frustración. Lisa y llanamente, uh-huh, me propongo algo, no lo cumplo, frustración. Claro.
Pero por eso es muy importante distinguir la experiencia en el transcurso del camino hacia la meta. ¿Entendés? Cuando estás en el entusiasmo y la alegría, fíjate las dos emociones que se dan. Es cuando estás vibrando con esa energía vital. Es como si nos conectáramos con la energía vital del universo. Es una experiencia maravillosa, verdaderamente maravillosa. Sentís que todo desaparece y que todo es perfecto. Que realmente estás haciendo lo que tenés que hacer con la persona que estás, con todo lo que está sucediendo en el lugar adecuado y demás. Todo es perfecto. Sí, sí, sí. ¿Y qué se necesita además de felicidad para alcanzar la meta, las metas? Además de felicidad, lo que pasa es que en mi experiencia, ¿no? Hablo de la única cosa que puedo hablar, que es de lo que a mí me ha pasado. En realidad yo siempre digo que es como si hubiera alguien que me empujara de atrás. Como si me estuvieran empujando así desde la espalda y me llevaran hacia adelante, porque en ese hacer con entusiasmo, en realidad no hay esfuerzo. A veces yo me sorprendo de la energía, me dicen, ¿pero dónde sacas tanta energía? Y vos sabés que en realidad yo no siento eso, es simplemente dejarme hacer, dejarme fluir. Claro. Entonces no hace falta nada, es simplemente conectarse. Bien, bien, perfecto. Y ¿qué hábitos o qué frases deberíamos incorporar para alcanzar nuestras metas, nuestra felicidad? Porque sabemos que hay montones de costumbres que son nocivas, sabemos que hay millones de frases que son nocivas, hábitos horribles que nos boicotean un poco, ¿no? Nos auto boicoteamos nosotros mismos repitiéndolas, ¿no, Juli? Mira, el oyente trajo una que a mí me encanta. Si la querés leer de nuevo. Sí, es fantástico. Dios, y acá cuando decimos Dios, esto lo he aclarado yo muchas veces en el programa, cuando decimos Dios no es mi Dios o tu Dios, es Dios de la religión que sea, es el universo, será Dios para vos si sos católico, si sos musulmán, si sos qué sé yo qué, bueno, el Dios de cada uno, ¿no? Concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Ahí está. Genial. Eso yo te digo que resume absolutamente todo. Si realmente yo sé distinguir qué cosas puedo cambiar y qué cosas no puedo cambiar, ahí está todo mi poder personal. Y acá viene una palabra que para mí es maravillosa y es el poder personal. Ese poder que empezamos a experimentar cuando nos conectamos con nuestra esencia es infinito. Sentimos que vibramos realmente con todo ese poder del universo, porque es así. Claro. Es como si fuéramos un medio para que se manifestara el universo. Claro. En toda su plenitud y su esplendor. Porque cada uno de nosotros ha venido a este mundo a tocar un instrumento diferente. Claro, claro. Cada uno, lo lindo es cuando cada uno se asocia con esa frecuencia, como le llamo yo, propia, y empieza a tocar el instrumento que vino a tocar. Entonces, cuando muchas personas, cuando sucede eso, empiezan como a atraer a otras personas que también están en esa sintonía. Claro. Y entonces se genera una orquesta preciosa y es donde están los equipos de alto rendimiento, donde está el gozo, donde está el entusiasmo y donde se consiguen metas. Y ahí es donde aparecen las empresas conscientes, las empresas en donde hay felicidad, en donde se produce la felicidad organizacional, en donde las personas quieren estar ahí. Porque hay algo, hay una energía, hay una vibración que entras y la sentís. Bien. Juli, última pausa. Dale. Ya venimos. 7 de la tarde ya con 50 minutos. Último bloque, como siempre se hace muy cortito, Julieta Casnati nos acompaña hoy. Estamos hablando de la felicidad, estamos hablando de las metas. Como conclusión sería, somos nosotros los responsables, nuestros propios hacedores de felicidad, ¿no es cierto, Juli? Me encantó, exactamente. Nosotros somos los constructores, los hacedores de nuestra felicidad. Vos sabés que ahora que te escucho eso, se me vino un cuento que a mí me gusta mucho contarlo y que tiene que ver con esto que estábamos hablando anteriormente. Dicen que va una persona caminando y encuentra a otras 3 personas que estaban picando piedras.
Entonces va y le pregunta a la primera y le dice, ¿qué está haciendo? Y entonces le dice, y acá me ves, muerto de calor, con un trabajo horrible, mire los carteles, ahí están los ingenieros y ellos sí que la pasan bien en las oficinas y cobran mucho más, y yo acá con este trabajo horrible. Sigue caminando y se encuentra otro que estaba haciendo exactamente lo mismo. Entonces le dice, señor, ¿qué está haciendo usted? Y aquí estoy con este trabajo que la verdad que es muy esforzado, tengo que trabajar muchas horas, pero bueno, la verdad que estoy contento porque esto me permite llevar dinero a mi casa y que mis hijos puedan comer. Sigue trabajando, sigue caminando y le pregunta al tercero y le dice, señor, ¿usted qué está haciendo acá? Estoy acá picando piedras feliz porque soy parte de un hospital que estamos construyendo, que seguramente no lo vea terminado, pero yo sé que parte de mí va a quedar en este hospital, voy a trascender a través de él y seguramente mis hijos lo puedan usar, así que la verdad que estoy muy, pero muy feliz haciendo lo que hago. Fíjate que los tres estaban haciendo exactamente lo mismo, claro, pero cada uno con un grado de conciencia diferente. Claro, una actitud distinta. Una actitud, nosotros llamamos en nuestra escuela actitud psicológica diferente, y eso tiene que ver con la conciencia. Claro, claro. Bueno, ¿y cómo impacta vincularnos con personas que así, que son como el primer hombre que está acá despotricando todo el día, que todo mal, ¿cómo nos impacta directamente, me imagino? ¿Cómo nos impacta tener una persona que actúa de esa manera? Sí, sí. Y como vos quieras que te impacte. Claro. Es así, porque acordate que todo lo que nos pasa en la vida, absolutamente todo lo que nos pasa, no es lo que nos pasa, sino qué hacemos nosotros con lo que nos pasa. Hasta dónde dejar que me impacte o no que no me impacte directamente. Es que directamente sos vos la que elegís qué hacer con eso. Entonces podés irte, podés hacerle alguna pregunta para acompañarlo a que tome conciencia de lo que le está pasando. Hay veces que no se puede. Entonces podemos aceptar la situación de tener que estar al lado de una persona así o irnos. Claro. Pero la libertad, como decía Víctor Frank, la vas a tener siempre. Eso es lo que te permite elegir qué hacer con lo que te pasa, con el quejoso que tenés enfrente. Sí. O ponerte o sumarte a esa actitud y empezar a sufrir, o poner conciencia a lo que estás viviendo y entonces elegir otra cosa, o aceptarlo, o irte, o hacer otra cosa. ¿Y cómo hacemos felices a los demás? Es que a los demás en realidad somos nosotros. Acuérdate que yo siempre te digo que los demás somos nosotros mismos, entonces en realidad es a nosotros a quien debemos hacernos felices, no a los demás. Y de ahí, a partir de nosotros, irradiar la felicidad. Cuando nosotros seamos felices es cuando vamos a poder ser felices, hacer felices a los demás. Es cierto. Si no nos ocupamos primero de nosotros, no vamos a poder brindar felicidad a los demás. Claro, claro. Pero tampoco tenemos que esperar que los demás nos den felicidad, porque nadie nos puede dar felicidad. ¿Viste esto que lo de siempre? A veces suena repetitivo, pero es que realmente esto es lo que tenemos que entrenar mentalmente. El otro no me puede hacer feliz. Nadie me puede hacer feliz. Si yo estoy esperando que mi pareja me haga feliz, si yo estoy esperando que mi jefe me haga feliz o mi compañero de trabajo, estoy muerto. O mis hijos. O mis hijos. Ese otro tema. Qué tema. Que mis hijos me hagan feliz. En las etapas en donde las mamás vamos llegando a tiempos en los cuales los hijos se van yendo y empieza el famoso síndrome del nido vacío, es donde vienen los conflictos. Cuando la mujer, mamá, no se ha desarrollado, no ha desarrollado una vida, no se ha buscado, no ha logrado experimentar la felicidad por sí misma, porque nunca la felicidad te la van a dar los hijos. No está mal disfrutar los hijos, ver a través de ellos, no está mal querer trascender a través de ellos, no está mal, pero la felicidad no nos la van a dar los hijos. Es cierto. Nos la buscamos y proporcionamos nosotros mismos. Juli, no tengo tiempo para más. Hemos llegado al final. ¿Cómo hacen los oyentes para contactarse con vos, tus redes sociales? Bueno, pueden escribir a nuestras páginas. Tenemos 2 páginas, info@
coachingpsicológicointegral.com o info@coachingporcompetencias.com. Y los invito a que las visiten porque ahí tenemos sesiones, tenemos conferencias, tenemos libros, así que quedan todos invitados. Ahora están de vacaciones, ¿no es cierto, Juli? Estamos, no, ya empezamos a trabajar. Ya empezaron. Sí, esta semana ya empezamos a trabajar. Perfecto. Entonces ahí tiene toda la info actualizada. Juli, un placer, como siempre, charlar con vos. Igualmente. Muchas gracias. Hasta la próxima. Dale, besos para todos. Adiós. Gracias.